Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta tercera charla cuaresmal de este ciclo del 2023. Aprovechamos las charlas cuaresmales del Arciprestazgo de la ciudad de Talavera y saludamos también gozosamente a todos aquellos que, a través del canal diocesano de televisión y de Radio Santa María de Toledo, contactan con nosotros esta tarde para escuchar la charla cuaresmal que va a impartir la hermana Fabiola del Carmen Mora Ramírez. Es misionera Mater Misericordiae. Para los de Talavera decirles de la Casa de la Iglesia. Y para los que nos siguen desde otros lugares de la diócesis, pues comentarles que las misioneras Mater Misericordiae son las que cuidan con mucho cariño de nuestros sacerdotes mayores que allí viven y que también se encargan de la gestión de la Casa de Espiritualidad y de la Casa de la Iglesia, que está en la primera planta, que lo consideren todo su casa. La hermana Fabiola del Carmen nació en Aguascalientes, México. Con solo 16 años entró en la vida consagrada. Hizo su profesión perpetua a la edad de 20 años. En cuanto a su formación, es bachiller en Ciencias y Humanidades. Después estudió el bienio de formadores de catequistas en el Centro Catequístico en México. También tiene formación específica de las labores que le toca desarrollar en atención humana a personas mayores en el Centro de los Camilos y también formación en geriatría. Después estudió, por encargo también de su instituto, el bachillerato en teología en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso e hizo la diplomatura en teología de la vida consagrada en el Instituto Teológico Vida Religiosa de Madrid. Y en la actualidad está terminando la licenciatura en vida consagrada. Actualmente es la superiora de la comunidad de Talavera de la Reina, de las misioneras Mater Misericordiae, y es también la secretaria general y consejera de la Fraternidad Misioneras Mater Misericordiae, que participan en gran número con la Madre General también y alguna otra consejera general en estas charlas cuaresmales, y quiero agradecérselo de todo corazón. No les cuento más cosas, solo quiero que disfruten de esta conferencia cuaresmal que va a tratar sobre el Consejo Evangélico de la Pobreza y que nos hará unas aplicaciones preciosas para poder vivir nuestra vida únicamente apoyados en el Señor, que es el fundamento sólido. Gracias. Bueno, antes que nada, pues agradecer a todos su presencia, a nuestro querido provicario don Raúl, a los sacerdotes que estáis aquí, la vida consagrada, a mis hermanas de comunidad, y bueno, a todos vosotros, los fieles cristianos que estáis aquí, también todos los que nos seguís por los medios de comunicación. Tuve un profesor que un día, dándonos la clase, estábamos estudiando la teología y los alumnos éramos un poco vagos, ¿verdad? Entonces el profesor, para animarnos, nos dijo que en todos nuestros esfuerzos siempre tuviéramos delante a las personas que se iban a ver beneficiadas por nuestra misión y que las lleváramos, aunque no tuviéramos todavía delante esos rostros, que lleváramos esas personas ya en el corazón y que las lleváramos también al corazón de Dios en la oración. Entonces, antes de iniciar yo esta reflexión, pues lo primero que hice fue ir a la capilla y poner a todos vosotros en mi oración y a los que nos seguís también por los medios de comunicación. Bueno, don Raúl me pidió hace algunos días que pudiera compartir con todos vosotros una reflexión en esta Cuaresma 2023 y me propuso hablar sobre el Consejo Evangélico de la Pobreza. Y la verdad no me pudo venir mejor a mí personalmente el tema. Después de estos 2 días en que hemos escuchado a nuestro querido arzobispo don Francisco y a nuestro provicario don Raúl,
Lo que yo les voy a compartir es una reflexión muy sencilla, que ha brotado, sí, de la formación recibida, pero sobre todo de lo que el Señor me ha ido dando a entender en los años de mi vida consagrada, la cual indudablemente no cuenta con la experiencia y la sabiduría de nuestros dos predicadores anteriores, ¿verdad? Pero bueno, pongo eso que el Señor me ha ido dando en sus manos y al servicio de todos vosotros. He titulado el tema de esta reflexión, La riqueza de la pobreza. Y me he basado en dos citas de las cartas paulinas. Una es Filipenses 2, 6, 8 y la otra es la segunda carta a los Corintios 8, 9. Creo que es importante estas dos citas bíblicas porque nos ayudan un poco a comprender qué significa la pobreza evangélica a la que Cristo nos llama a todos. Concretamente, a la vida consagrada nos dice en Perfecta Caritatis 2 que el Evangelio es nuestra regla de vida y que debemos de seguir los ejemplos del Señor, ¿no? También nos los dice Vida Consagrada en el número 1. Por eso es que para entender la pobreza evangélica hay que mirar a Cristo, porque si no viviremos otro tipo de ascesis o de prácticas. Las dos ideas básicas que quisiera destacar antes de desarrollar el tema de la pobreza evangélica propuesta por Jesús a sus discípulos y que considero que son importantes para penetrar en el sentido de la pobreza evangélica, están apoyadas en el testimonio de la Sagrada Escritura, concretamente en el Antiguo Testamento. La primera idea que nos ayudará en la reflexión es tomar conciencia de que los bienes temporales son una bendición de Dios. Jesús no va a condenar la posesión de bienes materiales, sino el apego a ellos. La pobreza radical, tal como la vivió Jesús históricamente, solo se las va a pedir a algunos para que le sigan más de cerca. La segunda idea que podemos descubrir también en el Antiguo Testamento es que, aun siendo una bendición los bienes materiales, no son el bien en sí mismo. Hay un bien mayor, una riqueza más grande que Dios nos quiere dar. Esa riqueza es el mismo. Pero esta solo se descubre cuando aceptamos ser introducidos por Dios en una de las experiencias más bellas, que es la de la confianza total y el abandono en Dios. Sabemos que en el Antiguo Testamento se encuentra toda una pedagogía divina, ¿no?, que va preparando la plenitud de la revelación hasta llegar a Cristo. Por eso la primera intuición que destaco se encuentra inmediatamente en el capítulo 1 del Génesis. Y la segunda idea que destacaré está testimoniada en la literatura sapiencial, ya muy avanzada la revelación de Dios al pueblo de Israel, el cual ya ha hecho experiencia y ha caminado bajo la mirada bondadosa del Dios que le ha liberado de la esclavitud. En Génesis 1 vemos que los bienes materiales forman parte de una bendición originaria. Dios, inmediatamente después de llamar al hombre a la existencia, lo bendice con las dos bendiciones de la fecundidad y la posesión. Dice Génesis 1, después Dios los bendijo con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla. Pero enseguida en el capítulo 2 revela al hombre en qué consiste esa posesión: para cultivar y guardar. En el Génesis no se nos habla de una posesión de dominio, sino de una llamada de Dios al hombre para que colaboremos con él. Es decir, Dios nos está invitando a participar activamente en el desarrollo de la creación hasta que ésta llegue a su plenitud. Por lo tanto, el hombre es Señor no para explotar, sino para embellecer la tierra, haciéndola fructificar y cuidándola responsablemente. En este orden dado por Dios a los bienes temporales se encuentra una bendición que posibilita al hombre alcanzar su propio desarrollo y plenitud.
Pero cuando entre la realidad del pecado, estos medios que han sido dados como una bendición correrán el riesgo de convertirse en un fin en sí mismos. El deseo de poseer y de acumular corromperán el corazón del hombre que sucumba a esta tentación, invirtiéndose el señorío que Dios nos dio en esclavitud. Una esclavitud que Jesús más tarde va a denunciar diciendo: insensato aquel que pone su confianza en los bienes. Y es que es una insensatez entregar el corazón a las riquezas, ya que éstas multiplican ávidamente el ansia de poseer, conduciendo al hombre a su propia alienación y servilismo. Dice Jesús en el Evangelio de San Lucas: guardaos muy bien de toda codicia, porque aún en la abundancia, la vida de uno no está guardada por sus bienes. La segunda intuición que nos ayudará a introducirnos en esa paradoja que encierra la pobreza evangélica de enriquecer, se encuentra, como les decía, en la literatura sapiencial, concretamente en el libro de Job, aunque no solo ahí, ¿verdad? Este libro es una de las expresiones más bellas de la experiencia de Dios en la más profunda vulnerabilidad e indigencia. El libro de Job está situado en un momento en que el pueblo de Israel vinculaba las dos bendiciones originarias de fecundidad y posesión a la respuesta que Dios daba a la justicia del hombre. Es decir, el hombre que practicaba la justicia recibía de Dios abundancia de prole y abundancia de bienes, mientras que esterilidad y pobreza van a ser el castigo y serán el signo de que el hombre había perdido el favor de Dios a causa de su pecado y de su infidelidad. Y esto va a ser así hasta la revelación en Cristo, cuando Él abrace la virginidad y la pobreza. ¿Sí? Hasta que Él abrace, este estilo de vida va a tener un sentido. Pero resulta que en el caso de Job nos encontramos con un hombre justo que guarda los mandamientos. Y de repente va a perder las bendiciones originarias. En el capítulo 1 vemos que Job pierde a sus hijos y pierde todas sus posesiones. Y en el capítulo 2 vemos que esta indigencia y esta pobreza se va a extender a su propia carne, teniendo que vivir la experiencia de la enfermedad, de la deshonra, ¿sí?, y del abandono de los que debían de haberle apoyado en esos momentos tan difíciles, que eran sus amigos y su mujer. Mirad, en estos primeros capítulos de Job se nos está anunciando ya un nuevo orden. Estas páginas nos anuncian ya la novedad que va a encerrar la pobreza evangélica. En ese estado de postración, la mujer de Job le va a tentar poniéndole a prueba en una de las que me parece a mí las pruebas más duras que podemos experimentar, la prueba de la fe. Le dice la mujer a Job: ¿aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Lo único que le quedaba a Job era su fe. Recordemos las bellas palabras que había pronunciado Job cuando perdió todos sus bienes, a sus hijos, cuando perdió la salud. Job había dicho: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Dios era el clavo ardiente al que Job se aferraba, y su mujer le pide que reniegue de él. Y de paso que deje de molestar. Esta misma tentación la va a sufrir Jesús en la cruz, por boca de las autoridades judías. Ha puesto su confianza en Dios, pues que le salve ahora, si es que de verdad le quiere. Y es que una de las pruebas más duras es esta: sentirse abandonado por Dios. Al final del libro de Job, despojado de todo y en la más profunda pobreza e indigencia, Job va a pronunciar una de las frases más bellas que puede pronunciar el hombre. Señor,
me doy cuenta de que todo lo puedes, que eres capaz de cualquier proyecto. Es Dios el que todo lo puede. Antes solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Job descubre en su propia carne frágil y en la pobreza de su corazón que su mayor y única riqueza la tenía en aquel que es el dador de todo bien, solo Dios. El bien en sí mismo. De tal manera que cuando a Job en el último capítulo se le devuelvan las bendiciones originarias, Job va a mirar los bienes materiales con una mirada transformada. Reconocerá en ellas a su Creador, que es Él el que por puro amor y gratuitamente le ha dado todo, y no sus prácticas piadosas. La experiencia, pues, de nuestra pobreza y de nuestra criaturalidad, ¿sí?, el sentirnos criaturas formadas de barro por las manos bondadosas del Padre, nos limpia la mirada para poder reconocer su presencia providente y amorosa. Estos dos testimonios de la Escritura que hemos reflexionado van a encontrar su pleno cumplimiento en Cristo. Jesús, el Hijo de Dios y Señor de la creación, no retuvo ávidamente su divinidad, nos dice la carta a los Filipenses, sino que se despojó a sí mismo. Él no fue despojado como Job, se despojó a sí mismo voluntariamente y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Jesús se hace esclavo para devolvernos el señorío que habíamos perdido. Él, siendo rico, nos dice la segunda carta a los Corintios, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y aquí entramos en la gran paradoja de la pobreza evangélica. Este es el nuevo orden inaugurado por Cristo, y solo mirándole a Él podemos entender la riqueza que encierra la pobreza. Porque la pobreza que Jesús vive y la pobreza que Jesús anuncia no tiene nada que ver con medios ascéticos. La pobreza de Jesús es una actitud de vida que refleja la relación que tiene con su Padre. A Jesús le hace falta muy poco para vivir, porque todo lo encuentra en su Padre. Por eso su estilo de vida es sencillo, es un estilo de vida que va a proponer a los discípulos, a los que le seguían. No andéis preocupados por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo, ¿con qué os vestiréis? Ya sabe vuestro Padre que tenéis necesidad de todo esto. Buscad más bien su reino, y esas cosas se os darán por añadidura. Por ello Jesús proclamará también: bienaventurados, dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. La pobreza evangélica abre el camino hacia la posesión de la dicha, porque nos libera el corazón de preocupaciones excesivas. Mientras que las riquezas deslumbran, pero agobian el corazón del hombre por conseguirlas. Y Jesús nos advierte de ello. Ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. El rico en sentido bíblico es el que se apoya en sí mismo o en lo que posee. Prescindiendo de Dios, no siente necesidad de salvación. Por el contrario, el pobre de espíritu posee ya el reino, y no solo como promesa para el futuro, sino como una realidad ya presente, pues se sabe amado por Dios y se deja salvar por Él. Jesús sabe que la felicidad que nos dan las riquezas son efímeras, pasajeras, son vacías. Pueden saciar nuestro deseo momentáneamente, pero nos dejan cada vez más insatisfechos. Por eso es que tiene tanto éxito el consumismo en nuestra sociedad actual. Una sociedad que está ebria de éxitos, ¿no?, ebria de técnica, pero que está anoréxica de Dios, está hambrienta de Dios.
El hombre está buscando saciar constantemente deseos efímeros y gasta sus fuerzas en conseguir un consuelo que son consuelos caducos, que no terminan de saciar una sed que en realidad lo que está reclamando es una felicidad mayor. Precisamente es la sed del sumo y único bien lo que va a llevar a muchos hombres y mujeres a dejar todo para adentrarse en la experiencia del solo Dios, como única riqueza, como única razón de ser y de existir. La vida consagrada al abrazar el voto de pobreza, somos, o mejor debemos de ser, un testimonio visible de que Dios es el sumo bien, el bien mayor capaz de colmar la sed de felicidad que tiene todo hombre. Ahora bien, el camino hacia esa pobreza que nos libera y nos capacita para acoger el reino no es fácil. No olvidemos que en medio de la historia de Job hay una lucha muy fuerte con Dios, una resistencia que nos muestra lo difícil que es renunciar a nuestras seguridades para hacer de Dios nuestra única fortaleza. La tentación de postrarnos ante los importantes, ante las riquezas de este mundo, incluso ante nuestras propias riquezas personales, siempre estarán presentes queriéndonos robar el corazón. Nuestra autosuficiencia no nos deja sentirnos dependientes de Dios. Será la experiencia de la soledad y el despojo de todo lo que no es Dios la que nos permita alejarnos afectiva y efectivamente para descubrir qué es lo fundamental, qué es lo esencial. Las situaciones de incomprensión nos descubren la incapacidad del mundo, de los demás, incluso de nosotros mismos, para responder plenamente a nuestros deseos más profundos. Nuestro mundo tiene miedo a la soledad y es porque esta experiencia nos hace tocar la arena de nuestras ilusiones, cuestionándonos dónde tenemos puesta nuestra confianza y nuestra fortaleza. Estas experiencias, tan desgarradoras muchas veces, nos permiten construir nuestra vida sobre la roca firme que es Cristo. De otra manera, cuando la tempestad sea fuerte, nos derrumbará, porque no sabemos si en lo que confiamos o en los que confiamos estarán presentes para sostenernos. Getsemaní y el Calvario, soledad y despojo absoluto. Esos son el escenario donde Dios responde a la indigencia y a la postración del género humano. La muerte de Jesús fue su último despojo, su última pobreza. En el Gólgota, el autor de la ley muere como un transgresor de la ley, sin fama. Y sus manos clavadas en la cruz son el símbolo del alzar de las manos del Hijo que no retuvo para sí su gloria. Esa es la libertad de la pobreza evangélica. Esa es la riqueza con la que Cristo, haciéndose enteramente pobre, enriqueció nuestra indigencia, alcanzándonos la reconciliación. Por eso cuando nos detenemos ante Él, se nos cae la cara de vergüenza ante nuestros deseos de grandeza y propiedad. Nosotros que siempre queremos retener algo para sentirnos seguros, ¿no? Ya sean bienes materiales, espirituales, intelectuales, espirituales, ¿sí? Mira, yo creo que Jesús en la cruz es la expresión más bella de un amor pobre, casto y obediente. Obediente porque, como nos decía ayer don Raúl, ¿sí?, el Hijo obedeció hasta la muerte en cruz y es ahí donde pronuncia esas bellas palabras: todo se ha cumplido. Jesús también es la expresión más bella de un amor entregado, porque dejó que le traspasaran su costado, dejándolo abierto para que todos tuviéramos cabida en él. Y Jesús también en la cruz es la expresión más bella de pobreza, porque nos muestra lo que es un amor entregado hasta darlo todo, hasta dar la vida. Esta belleza no es una belleza atrayente, porque nos dice Isaías:
desfigurado, no tenía aspecto de hombre. Al igual que Job, abandonado por los amigos, a Jesús también le abandonarán sus discípulos. Pero el grito de este justo abandonado fue el grito confiado de quien se sabe en las manos de su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa era la única riqueza del Hijo, la confianza total, plena y absoluta en su Abba. Un Padre que va a responderle al Hijo resucitándole de entre los muertos. En nuestros estados de mayor pobreza y debilidad, nuestra fortaleza la vamos a encontrar también en la posibilidad de poder extender nuestros brazos al cielo, pidiendo a Dios, que es nuestro Padre, su auxilio, y haciendo nuestra la súplica confiada del Hijo. Hay una oración bellísima que nos recuerda esta disposición de abandono absoluto, que es la del francés Charles de Foucault, que compuso la oración del abandono y que yo creo que muchos de vosotros la conocéis. Y dice así: Padre, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, mi vida pongo en tus manos, te la doy con todo el amor de mi corazón, me entrego en tus manos con infinita confianza porque tú eres mi Padre. Vemos pues cómo la pobreza que Jesús anuncia como condición indispensable para el reino es esta: de cara al Padre, como confianza total y absoluta, libre frente a los bienes de este mundo, y de cara a los hombres como disponibilidad y entrega. Esta última cuestión de la pobreza de cara a los hombres no me da tiempo de poderla desarrollar un poco más, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de apuntar un detalle muy importante. Jesús no solo abrazó la pobreza como un estilo de vida, y no solo hizo de los pobres y de los sencillos los preferidos del reino, sino que se identificó con ellos hasta tal punto que la bienaventuranza eterna va a ser para aquellos que sepan reconocerle en el hermano necesitado. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis. En verdad os digo, cada vez que lo hicisteis con uno de estos, o no lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis o no lo hicisteis. Descubrir a Jesús vivo en el pobre, en el extranjero, en el inmigrante, en el vulnerable, en todos esos rostros y en todas esas desgracias que vemos todos los días en las noticias, en el cementerio que se está convirtiendo el mar Mediterráneo. Sí. En todos esos sitios solo se puede reconocer a Cristo vivo cuando la persona ha hecho una experiencia de Dios, cuando la persona ha sido transformada en su mirada y en su corazón por el encuentro vivo con Cristo. Si no, solo le conocemos de oídas, de lo que nos han dicho otros. La vivencia de la pobreza evangélica nos ensancha el corazón y lo hace más libre porque nos libera de nuestros individualismos y de la autorreferencialidad en que nos encierran el amor a las riquezas. Dios nos invita a entrar y a participar en la misma dinámica de la redención. Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecer nuestra pobreza. La invitación que nos hace el Señor es a enriquecer con nuestra pobreza y también con las riquezas que Él nos ha dado, la indigencia de nuestros hermanos más necesitados. El Papa Francisco, en la exhortación Evangelii Gaudium, destacó esta incapacidad de nuestro mundo actual por reconocer la presencia de Cristo en los más pobres y vulnerables. Dice en Evangelii Gaudium 2, el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales y de la conciencia aislada.
Cuando la vida interior se encierra en sus propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres. Ya no se escucha la voz de Dios. Ya no se goza la dulce alegría de su amor. Ya no palpita el entusiasmo por querer hacer el bien. Y es que de verdad no podemos confesar a Jesús verdaderamente como nuestro Dios y Señor si no somos capaces, como Tomás, de meter las manos y de poner el corazón en las heridas que produce la pobreza de todo tipo. Y también lo anota el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Quiere que conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo. Y yo creo que solo así podremos vivir lo que significa verdaderamente sinodalidad, es decir, cuando nadie quede excluido. Bueno, voy a ser también pobre en palabras porque me lo ha dicho don Francisco Marrupe, así es que voy a ir terminando, ¿vale? La llamada a vivir la virtud de la pobreza evangélica es una llamada que Jesús hace a todos los cristianos, ya que todos hemos sido consagrados en Él por el bautismo. Pero cada uno abraza la virtud de la pobreza evangélica según su modo peculiar de vida, ¿sí?, según la vocación a la que cada uno hemos sido llamados. Los fieles laicos estáis llamados a gozar de la bienaventuranza de la pobreza evangélica, haciendo también de Cristo vuestra mayor riqueza. Tenéis muchas riquezas, vuestra familia, vuestras amistades, vuestro trabajo que os procura una vida digna por lo menos. Pero en medio de estas riquezas estáis llamados a poner a Cristo como la mayor de ellas, viviendo en la total y absoluta confianza en el Padre Celestial. Hay una historia que a lo mejor muchos de vosotros conocéis, es la historia del alpinista, pero bueno, la recuerdo y para los que no la habéis escuchado, pues es muy bonita y nos habla precisamente de cómo vivir esta confianza. Había un alpinista que, inspirado en conquistar la Aconcagua, se puso en marcha con un grupo, pero queriendo alcanzar la gloria para él solo, dejó al grupo y se adentró en la montaña. Sin darse cuenta, cayó sobre él la espesa noche, profunda y oscura. No había luna y las estrellas estaban cubiertas por espesas tinieblas. Subiendo por un acantilado a solo 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires, cayendo a una velocidad vertiginosa. Con la sensación de ser succionado por la gravedad, creyó que iba a morir. Pero en ese momento sintió un tirón que casi lo parte en dos. Como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados en una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos, suspendido por los aires, no le quedó más que gritar: «¡Ayúdame, Dios mío!». De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contesta: «¿Qué quieres que haga?». «Sálvame». Entonces le responde la voz: ¿realmente crees que te puedas salvar? Por supuesto, Señor. Entonces, corta la soga que te sostiene. Hubo un momento de silencio. El hombre se aferró más fuerte a la cuerda. Cuando llegó el equipo de rescate, se encontraron con una estampa extraña. Un alpinista congelado, muerto, agarrado fuertemente a una cuerda, pero solo a 1 metro del suelo. Tenéis que creerlo.
Tenéis que soltaros en las manos de Dios. Tenéis que creerle a Él. Esta sería la actitud más importante para mí de la pobreza evangélica. Así vuestro corazón estará más libre frente a las riquezas materiales, haciendo de ellas un medio para más amar y servir al dador de todo bien, presente en los más pobres y necesitados. Porque mirad, los laicos, con vuestro compromiso por el reino, estáis llamados a impedir que se instale en nuestro mundo esta cultura del descarte que se está instalando. Vosotros, con vuestra entrega y vuestro servicio, podéis impedir que esta cultura se vaya imponiendo en nuestra sociedad. Ahora bien, esta llamada a hacer del Señor la mayor riqueza es también para sacerdotes y consagrados, pero no solo. También Cristo debe de ser el único tesoro de nuestras vidas. La entrega de la propia vida a Cristo es darle un cheque en blanco, para que con la pobreza de nuestra ofrenda enriquezca la pobreza de los que sufren. Pero esta llamada es una llamada continua y debemos estar atentos y vigilantes, porque también las preocupaciones de la vida u otros intereses personales pueden hacernos perder nuestra única herencia. En concreto, la llamada a vivir la pobreza evangélica en el sacerdocio es una llamada que se transforma en caridad pastoral, en preocupación continua por aquellos que el Señor les ha confiado, buscando su bien espiritual y material y acogiendo las más variadas formas de indigencia. Nosotras, como decía al inicio don Raúl, estamos en la casa de la iglesia atendiendo a los sacerdotes mayores y tenemos el testimonio de todos ellos, ¿no? Cómo han gastado su vida, y algunos la siguen gastando todavía, ¿no?, en servicio de los demás. Y os puedo asegurar que en la pobreza y en la indigencia de su enfermedad y de su soledad nos muestran la riqueza de una vida que se hace donación. Y por último, he dejado a la vida consagrada, y tal vez debía de haber iniciado por aquí porque es de lo que más os puedo compartir, porque es lo que yo vivo, ¿no? Pero creo que lo importante ya está dicho, y el consagrado debe de vivir todas estas cuestiones que hemos ido desgranando, pero de una forma radical. El consagrado, la vida consagrada, está llamada a ser profecía, anuncio de una realidad futura donde Dios será todo en todos. Pero no podemos ser testigos creíbles si solo conocemos a Dios de oídas. Si no vivimos el despojo absoluto del Maestro al que seguimos hasta dar la vida, con las manos gastadas, con el corazón abierto y con la vida dispuesta para ir a donde Él quiera. Nos dice Lumen Gentium en el número 44 que el consagrado o la consagrada denuncian con su vida el amor y el apego a las cosas terrenas, y con su opción por solo Dios transparentan ya en esta vida la gracia definitiva y atraen al resto de la Iglesia para que no desfallezca en la vocación cristiana. Esta soberanía de Dios en la vida consagrada es una soberanía que no tolera ni ídolos ni injusticias. Nos dice la Evangelica Testificatio en el número 17 que los religiosos debemos ser el grito de los pobres. El servicio y la entrega que hacemos los consagrados por los más pobres y por los más desfavorecidos en sus más diversas concreciones permite que estas personas sigan siendo visibles en un mundo que da la espalda a lo que no produce. El religioso hace un voto de no pertenecerse, de pobreza radical, para pertenecer a todos, compartiendo todo lo que es y tiene, tanto con sus hermanos de comunidad como con los más desfavorecidos. Por eso el voto de pobreza que nosotros hacemos no es un acto heroico de renuncia, sino un acto de confianza absoluta en las manos de nuestro Padre. Renunciar al padre, a la madre, renunciar a la patria, renunciar a donde tener
renunciar a tener donde reclinar la cabeza, como lo hace una mujer con su esposo o viceversa. La renuncia a la disposición libre de los bienes materiales tienen como único objetivo vivir la alianza esponsal a la que Cristo nos llama, perteneciendo solo a Dios y apoyándonos solamente en Él, renunciando así a toda forma de seguridad para hacer del Señor nuestra única riqueza y fortaleza. Y como en este año estamos en nuestra diócesis poniendo un poco más de relieve la entrega y el servicio que hace la vida consagrada, quiero terminar esta reflexión con el testimonio de una religiosa carmelita, muy conocida por todos, una contemplativa francesa, que es Teresita del Niño Jesús. Ella entendió la pobreza como un camino de infancia espiritual, ¿sí? Pero lo voy a hacer cantando, ¿vale? Les voy a compartir sus palabras con un canto, pero como en comunidad nuestras pobrezas personales también se ven enriquecidas con el don de cada una de nuestras hermanas, le he pedido a una hermana que canta mejor que yo, que ella me ayude, yo toco la guitarra, ella canta y así mi pobreza se ve enriquecida. Este sería el pensamiento de Teresita del Niño Jesús respecto a la pobreza evangélica. Se siente una paz tan grande al saberse absolutamente pobre. Se siente una paz tan grande al saberse absolutamente pobre. Y al no contar más que con Dios, y al no contar más que con Dios, absolutamente pobre. Y al no contar más que con Dios, y al no contar más que con Dios, absolutamente pobre. Bueno, pues que en esta Cuaresma, sí, todas nuestras prácticas de oración, de ayuno, de limosna, que nos pide la Santa Iglesia vivir, que tengan detrás esta actitud de la pobreza evangélica, para que también nosotros podamos gozar, como el Hijo de Dios, de los frutos de la resurrección. Muchas gracias. Buenas noches. Yo quería terminar esta conferencia cuaresma que nos ha impartido la Madre Fabiola dando las gracias por dos cosas. Primero, porque
con sus palabras y con esta conferencia cuaresmal, utilizando palabras de ella, nos ha adentrado en la experiencia de solo Dios. Maravillosamente nos ha introducido en la importancia de solo Dios basta, solo Dios basta. Salimos realmente llenos, nutridos y animados a vivir la pobreza evangélica. En segundo lugar, quería darle las gracias a todo el Instituto Misioneras Mater Misericordiae por la dedicación, el cariño y la delicadeza con que cuidan a los sacerdotes mayores, que ellos ya en sus últimos años de su vida, en la última etapa de su peregrinación, aunque no puedan, algunos, como ha dicho la Madre Fabiola, salen a ayudar a las parroquias, pero algunos no pueden ya, su limitación es tanta que no pueden salir a ayudar a las parroquias, pero igual están haciendo muchísima pastoral. Y eso les ayuda el cariño y la dedicación de las Madres Misioneras Mater Misericordiae. Así que muchísimas gracias por ello también. Y por el final tan bonito con la canción con que hemos terminado la conferencia cuaresmal. Que Dios les bendiga con abundantes vocaciones. Buenas noches a todos y bendiciones. Terminamos cantando, como siempre, la Salve a la Virgen del Prado. Salve Regina,